Pensó que era un mapache que estaba robando sus provisiones en medio de una tormenta. Pero cuando el Marine retirado Lucas Harrison abrió de una patada la puerta de su cobertizo, con la linterna iluminando la oscuridad, no encontró ninguna alimaña. Encontró un cachorro de pastor alemán hambriento, con una pata aplastada en una trampa para ratas de alta resistencia. El cachorro estaba aterrorizado, gruñendo y mordiendo al hombre que intentaba salvarlo. Lucas conocía las reglas de la montaña. No te encariñes, pero al ver a esa criatura indefensa y desafiante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Arriesgó sus dedos para abrir la trampa, pero en lugar de mostrar gratitud, el cachorro se alejó cojeando bajo la lluvia helada. ¿Sobreviviría a la noche? ¿Volvería a confiar en los humanos? Antes de comenzar la historia de cómo este cachorro herido se convirtió en una leyenda, dime desde dónde nos ves. Escribe tu país a continuación. Y si crees en salvar a los que no tienen voz, dale a suscribirse. El viento no solo soplaba por el valle de la cordillera Absaroka en Montana. Gritaba. Era algo vivo y furioso que se abatía desde los picos escarpados, arrancando las últimas hojas otoñales de los álamos y cubriendo el mundo con un blanco prematuro y sofocante. La ciudad de Whitefish estaba a kilómetros de distancia, un conjunto de luces cálidas y cenas familiares que parecían de otro planeta en comparación con el aislamiento de las altas montañas. Aquí, al borde del desierto, la tormenta no era un inconveniente, era un asedio. Dentro de la cabaña construida con madera de cedro y piedra, el aire seguía siendo cálido y agresivamente silencioso. Lucas Harrison estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café negro enfriándose entre sus manos. Era un hombre que parecía haber sido esculpido de la misma roca dura que formaba las montañas del exterior. A sus 45 años, llevaba el pelo corto y bien peinado, con canas en las sienes, y su rostro tenía las arrugas de un mapa dibujado en una zona de combate. Era un sargento de artillería retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Un artillero hasta la médula, aunque ahora el uniforme colgaba en una bolsa de plástico en el fondo de un armario que nunca abría. Miró el reloj de la pared. El segundero pasó las 12. Eran exactamente las 18 once. Hora de cenar. Se levantó con movimientos precisos y económicos. Lucas Harrison no desperdiciaba energía. Abrió una lata de estofado de ternera, la vació en una olla y puso el fuego a temperatura media. No encendió la radio. No tarareó. Simplemente existía dentro del régimen que se había construido para sí mismo. Una fortaleza de rutinas diseñada para mantener a raya el caos de sus recuerdos. Cada rincón de la cabaña estaba impecable. La manta que cubría el sillón de cuero estaba doblada con esquinas tan afiladas que podrían cortar cristal. Las botas junto a la puerta estaban perfectamente alineadas en paralelo. Era un museo de una vida, no un hogar. Un hogar requería desorden, ruido y un latido distinto al suyo. Lucas removió el estofado, con la mirada perdida en el espacio vacío de la alfombra junto a la chimenea. Durante 3 años, ese lugar había estado ocupado por Gunner, un pastor belga malinois que había sido más que un perro. Gunner había sido sus ojos, sus oídos y el único alma que entendía el lenguaje de sus pesadillas. Cuando Gunner murió, no en combate, sino a causa de un tumor que creció silenciosamente durante la noche, el silencio en la cabaña se volvió ensordecedor. Lucas decidió entonces que había terminado con el amor. El amor era una carga. El amor era una debilidad que te destrozaba cuando se marchaba. De repente, un fuerte estruendo resonó en el exterior, atravesando el aullido del viento. Lucas se quedó paralizado, con la cuchara suspendida sobre la olla. Inclinó la cabeza, escuchando con la intensidad de un hombre de patrulla. No era una rama golpeando el techo, era madera golpeando madera. Provenía del viejo cobertizo de suministros, a unos 50 metros de la casa principal. La mayoría de los hombres habrían supuesto que era el viento abriendo una puerta. Lucas supuso que era una amenaza. Apagó el quemador. No corrió, pero se movió con una fluidez aterradora. Cogió su pesado abrigo de lona del gancho,
Se calzó las botas y cogió la linterna de alta potencia que había junto a la puerta. No cogió la escopeta que estaba montada sobre la repisa de la chimenea. No la necesitaba. Él era el arma. Salió al porche y el frío lo golpeó como un golpe físico. La nieve caía horizontalmente, azotándole la cara como metralla. Bajó la cabeza, encogió los hombros contra el vendaval y marchó hacia el cobertizo. La nieve crujía ruidosamente bajo sus botas, el único ritmo en la caótica noche. La puerta del cobertizo estaba ligeramente entreabierta, balanceándose violentamente con el viento y golpeando contra el marco. ¡Bang! 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 Lucas se acercó por un lado, manteniéndose fuera del fatal embudo de la puerta. Abrió la puerta de una patada y barrió el interior con el haz de luz de su linterna. ¡Fuera!, gritó con voz áspera por la falta de uso, pero con la autoridad inconfundible de una orden. Esperaba ver un mapache, tal vez un coyote desesperado, o quizá solo un pestillo roto. El haz de luz atravesó el polvo y las sombras, barriendo las pilas de leña, las viejas herramientas y las bolsas de pienso. Entonces se detuvo. En la esquina más alejada, encajados entre una pila de neumáticos y un motor de tractor oxidado, dos ojos reflejaban la luz. Brillaban con un tono dorado verdoso, grandes y sin parpadear. No era un mapache. Lucas dio un paso adelante, haciendo crujir las tablas del suelo. La criatura intentó retroceder, pero un fuerte ruido metálico la detuvo. «Quieto», dijo Lucas, bajando una octava el tono de su voz. Se acercó, iluminando al intruso. Era un perro, un pastor alemán, de no más de 5 o 6 meses. Era un esqueleto envuelto en pelo, con las costillas visibles a través de un pelaje enmarañado de barro y hielo. Parecía un fantasma que había salido de la tormenta para morir. Pero no fue el aspecto del perro lo que detuvo a Lucas en seco. Fue su silencio. El cachorro tenía la pata delantera atrapada en una vieja trampa para ratas de alta resistencia que Lucas había colocado meses atrás y olvidado. La barra de metal se había cerrado sobre los dedos del animal. Debía de ser agonizante. Cualquier perro normal estaría aullando, gimiendo, retorciéndose en pánico, suplicando clemencia. Este perro estaba en silencio. Se apretaba contra los neumáticos, temblando violentamente, pero no emitía ningún sonido. Tenía las orejas pegadas al cráneo. Sus labios se curvaban lo suficiente como para mostrar una dentadura blanca como la perla, y un gruñido bajo y vibrante emanaba de su pecho. Era el sonido de una criatura que esperaba el dolor, esperaba la muerte y había decidido enfrentarse a ello con entereza. Lucas bajó ligeramente la linterna, evitando los ojos del perro para reducir la amenaza. Sintió un extraño y doloroso tirón en el pecho. «Eres duro, ¿verdad?», susurró Lucas. Reconoció esa mirada. La había visto en los rostros de los jóvenes Marines en el desierto, chicos que estaban aterrorizados pero se negaban a rendirse. No era una mascota, era un soldado. El perro lo observaba, siguiendo cada uno de sus movimientos. Estaba protegiendo una bolsa rota de cecina que Lucas guardaba en el cobertizo para emergencias. El ladrón había sido sorprendido con las manos, o más bien con las patas, en la masa. Lucas se arrodilló. El perro gruñó al aire, un mordisco de advertencia. «Tranquilo», dijo Lucas con firmeza. «No voy a hacerte daño». «Pero estás atrapado, Marine». Avanzó lentamente. El gruñido del perro se hizo más profundo. Un rugido continuo de desafío. Lucas podía ver la sangre acumulándose alrededor de la trampa. Si no se la quitaba, el frío le cortaría la pata o la infección le quitaría la vida. «Voy a entrar», anunció Lucas. Se movió a la velocidad del rayo. Su mano izquierda se disparó, agarró al perro por el cuello y lo inmovilizó firmemente contra el suelo antes de que pudiera morder. El cachorro se retorció con una fuerza descomunal para su tamaño, arañando frenéticamente el suelo de madera con sus garras. Dejó escapar un único y agudo grito de sorpresa, pero no lloró. «Quédate quieto», ordenó Lucas con voz tranquila y firme. Con la mano derecha, Lucas alcanzó el resorte de la trampa. Estaba oxidado y rígido.
Apretó los dientes y presionó con el dedo contra el frío metal. El perro dejó de forcejear, paralizado bajo la pesada mano de Lucas, esperando el golpe que estaba seguro que vendría. Lucas no golpeó, apretó el mecanismo del resorte. Con un fuerte chasquido, la barra se levantó. «Vete», dijo Lucas, soltándole el cuello. Retiró las manos al instante, esperando un mordisco en represalia. El perro se arrastró hacia atrás, chocando contra los neumáticos. Mantuvo la pata herida levantada del suelo, apoyándose pesadamente en ella. No corrió inmediatamente. Se quedó allí de tres patas, jadeando, con el aliento formando nubes blancas de vapor. Miró la puerta abierta y luego volvió a mirar a Lucas. Lucas permaneció arrodillado, iluminado por la linterna que había en el suelo, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes. Miró al perro, al ladrón flaco y sucio que había irrumpido en su fortaleza. «Eres libre», dijo Lucas, sintiéndose tonto por hablarle a un perro callejero. «Vete de aquí». Esperaba que el perro moviera la cola, gimiera de gratitud, tal vez diera un paso tentativo hacia adelante para lamerle la mano. Eso es lo que hacían los perros y las historias. Pero este perro no era de un libro de cuentos. Era de la naturaleza y había aprendido que lo único que hacía Hans era hacer daño. El pastor alemán miró a Lucas a los ojos por última vez. No era una mirada de agradecimiento. Era una valoración, una evaluación táctica del enemigo. Entonces, con un último gruñido grave que sonó casi como una maldición, el perro se dio la vuelta y salió corriendo. No corría con soltura, cojeaba, en un galope a tres patas que lo llevó fuera de la puerta y hacia el remolino blanco del vacío de la tormenta. Lucas se levantó, con las rodillas crujiendo. Caminó hasta la puerta y miró fijamente hacia la oscuridad. Las huellas ya se estaban llenando de nieve. «Cabrón testarudo», murmuró Lucas, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez en años. Cerró la puerta del cobertizo, asegurándola bien contra el viento. Volvió a la cabaña, con el frío calándole hasta los huesos, pero la sangre le corría rápida y caliente por las venas. Dentro, el guiso burbujeaba en la cocina, y el olor a carne y hierbas aromáticas llenaba la habitación. Se sirvió un plato y se sentó a la mesa. El reloj hacía tic-tac. El viento aullaba. La rutina se había restablecido. Pero cuando se llevó la cuchara a la boca, Lucas miró por la ventana. Todo lo que veía era su propio reflejo en el cristal oscuro. Un hombre solitario en una casa vacía. Pero en su mente veía esos ojos verde dorados, desafiantes e inquebrantables. El silencio en la cabaña seguía allí, pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo una ausencia de ruido, era una espera. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lucas Harrison no solo esperaba a que terminara la noche. Se preguntaba si el fantasma de la tormenta volvería alguna vez. La tormenta había pasado, dejando las montañas limpias y dolorosamente brillantes. La nieve yacía espesa y pesada sobre las ramas de los pinos ponderosa, silenciando el mundo bajo un manto blanco. Durante 3 días, el valle fue un retrato de quietud helada, interrumpida solo por la delgada columna de humo que se elevaba de la chimenea de Lucas Harrison. Lucas siguió con su rutina matutina con la misma precisión mecánica de siempre, pero sus ojos ya no se centraban únicamente en las tareas que tenía entre manos. Cuando cortaba leña, su mirada se desviaba hacia el árbol. Cuando quitaba la nieve del porche, se encontraba escudriñando las sombras bajo el cobertizo. El fantasma no se había ido. Lucas lo sabía, aunque no había visto al perro desde la noche de la tormenta. Vio las señales. La nieve alrededor del perímetro de su propiedad estaba alterada, no por las huellas caóticas de ciervos o alces, sino por las huellas deliberadas de un depredador que patrullaba. La tapa del cubo de basura había sido empujada, pero no volcada. La criatura estaba cerca, observando, esperando. A la cuarta mañana, Lucas abrió la puerta principal y encontró algo en el felpudo. No era un pájaro muerto ni un ratón, las espantosas ofrendas habituales de un gato de granero. Era un guante, concretamente un viejo guante de jardinería de cuero, que Lucas había tirado a la pila de leña semanas atrás porque tenía el pulgar roto. Estaba rígido por la escarcha y mordido en la muñeca, pero estaba colocado con cuidado deliberado justo en el centro del felpudo.
Lucas lo recogió y lo dio vueltas entre sus manos. Miró hacia el jardín. Sentado al borde del bosque, medio oculto por un montón de nieve, estaba el pastor alemán. El perro seguía delgado, con las costillas proyectando sombras sobre su pelaje leonado. Estaba sentado con una postura majestuosa, favoreciendo su pata delantera lesionada, manteniéndola ligeramente separada del frío suelo. Tenía las orejas erguidas y sus ojos verde dorados fijos en Lucas. No movía la cola, no gemía, simplemente miraba fijamente, esperando a que se completara la transacción. Lucas soltó un breve y seco bufido. «Me estás tomando el pelo», murmuró. El mensaje era claro. El perro no estaba suplicando. Suplicar era para los débiles. Esto era un intercambio. Yo te traigo algo tuyo y tú me das algo tuyo. Era una negociación entre iguales. Lucas volvió a entrar, dejando la puerta entreabierta. Regresó un momento después con un cuenco de plástico lleno de pienso rico en proteínas, el bueno que solía comprar para Gunner. Se acercó al borde del porche y dejó el cuenco en el suelo. «Intercambio justo», gritó Lucas, con la voz resonando en el aire fresco. Volvió a entrar y cerró la puerta, observando a través de la ventana. Solo cuando el pestillo se cerró, el perro se movió. No corrió. Cojeó hacia adelante con un paso digno, revisando los alrededores en busca de amenazas antes de bajar la cabeza para comer. Comió rápido, eficientemente, y luego, tan silenciosamente como había llegado, desapareció entre los árboles. Al día siguiente, era una lata de aluminio aplastada. Al día siguiente, un hueso de ciervo seco y blanqueado, que el perro debió haber recogido a kilómetros de distancia. Lucas se encontró deseando que llegaran esos intercambios matutinos. Era la única conversación que había tenido en años que tenía sentido. Al final de la semana, la despensa se estaba quedando sin provisiones. Lucas temía la salida para reabastecerse, pero un hombre no podía vivir solo de café y soledad para siempre. Se subió a su destartalada camioneta Ford, el motor tosió al arrancar en el aire frío, y comenzó el peligroso viaje montaña abajo hacia la ciudad. El pueblo era un asalto a los sentidos. La tienda de comestibles estaba muy iluminada y olía a canela artificial y cera para suelos. La gente se movía en manadas, empujando carros llenos de cosas que no necesitaban, hablando en voz alta sobre el tiempo, la política y los programas de televisión. Lucas se movía por los pasillos como un tiburón en una piscina, letal, silencioso y completamente fuera de lugar. Mantenía la espalda hacia las estanterías y sus ojos escaneaban las salidas. Odiaba el ruido. Odiaba que la gente le sonriera sin conocerlo, ofreciéndole cumplidos vacíos que no significaban nada. ¿Ha encontrado todo lo que buscaba, señor?, le preguntó la cajera, una adolescente que mascaba chicle. Sí, respondió Lucas, cortando cualquier intento de conversación. Al salir al aparcamiento, vio a una mujer que luchaba por ponerle un jersey a un perro pequeño y peludo que ladraba sin cesar. El perro estaba bien alimentado, mimado y era completamente inútil. Mordisqueaba los dedos de la mujer, y ella le acariciaba, llamándole su pequeño príncipe. Lucas sintió una oleada de irritación irracional. Pensó en el perro del bosque, cojeando, hambriento, helado, pero poseedor de una dignidad que esta criatura nunca conocería. Sintió una extraña punzada en el pecho. Se dio cuenta de repente de que sentía más afinidad con ese fantasma tembloroso de tres patas en la montaña que con cualquier ser humano de este pueblo. Ambos eran supervivientes. Ambos estaban destrozados y ambos solo querían que los dejaran en paz. Condujo a casa más rápido de lo habitual, con los neumáticos crujiendo satisfactoriamente sobre la grava mientras volvía a subir a la escasa aireada de las tierras altas. Era última hora de la tarde cuando llegó a la cabaña. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras moradas sobre la nieve. Lucas descargó la compra, con la mente ya volviendo a la comodidad del silencio. Decidió ir a ver cómo estaban las gallinas. Tenía un pequeño corral detrás de la casa, principalmente para los huevos, pero en parte porque la sencilla rutina de cuidarlas le daba algo que hacer al amanecer. Estaba a mitad de camino del corral cuando estalló el caos. Las gallinas graznaban,
un sonido frenético y aterrado que solo podía significar una cosa: un depredador. Lucas dejó caer la bolsa de pienso y echó a correr, buscando instintivamente con la mano el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. Dobló la esquina del cobertizo y lo vio. Un coyote, grande y sarnoso, con ojos amarillos y un hambre desesperada, había excavado bajo la valla de alambre. Tenía acorralada a una gallina contra la pared del cobertizo, con los dientes afilados, listo para atacar. Pero antes de que el coyote pudiera atacar, una mancha borrosa de pelaje negro y marrón salió disparada de entre los arbustos. Era el pastor alemán. El perro golpeó al coyote con la fuerza de un tren de mercancías, tirando al depredador del lado sobre la nieve. Era una misión suicida. El coyote era adulto, estaba sano y luchaba por su vida. El pastor era un cachorro, desnutrido y luchando con 3 patas sanas. El coyote gruñó y mordió, cerrando sus mandíbulas sobre el hombro del pastor. El cachorro gritó, un sonido agudo de dolor, pero no retrocedió. En cambio, rugió, un sonido gutural profundo que parecía demasiado grande para su pecho. Se abalanzó hacia adelante, utilizando su peso para inmovilizar al coyote, y le mordió el cuello al depredador. El pastor no estaba luchando por Lucas. No estaba luchando por afecto. Estaba luchando por los recursos. Esas eran sus gallinas. Ese era su territorio. El coyote, al darse cuenta de que no era la comida fácil que había previsto, se liberó. Le arañó la nariz al perro, haciéndole sangrar, y se dio la vuelta para huir. El pastor se abalanzó, su pata herida se dobló bajo el esfuerzo y cayó de bruces en la nieve. Pero el mensaje había sido transmitido. El coyote saltó la valla y se adentró en el bosque, con el rabo entre las patas. Lucas se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El pastor yacía jadeando en la nieve, con sangre brotando de una herida en el hombro y un corte en el hocico. Luchó por levantarse, con la pata herida temblando violentamente. Miró a las gallinas y luego giró la cabeza para mirar a Lucas. No se acobardó. No buscó elogios. Simplemente lo miró, con el pecho agitado, como diciendo, me encargué de ello. Lucas avanzó lentamente. Esta vez, el perro no gruñó. Estaba demasiado agotado. Lo observó acercarse, con los ojos ligeramente apagados por el cansancio. Lucas se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que se filtraba en sus vaqueros. Extendió una mano, con la palma abierta. El perro se estremeció, pero no mordió. «Has aguantado», susurró Lucas, con la voz cargada de una emoción que no había sentido desde la arena. «Has aguantado, Marine». No intentó acariciar al perro. En cambio, se levantó y se dirigió a la puerta principal de la cabaña. La abrió de par en par y la bloqueó con una pesada bota. Se quedó en la puerta y miró al perro tumbado en la nieve. Lucas se llevó 2 dedos a los labios y soltó un silbido agudo. La orden de volver. «Ranger», gritó Lucas, «entra». No era una pregunta, era una orden. Las orejas del perro se movieron. Ranger. No era un nombre suave, no era un nombre cariñoso. Sonaba como el crujir de una ramita en el bosque. Sonaba como un deber. El perro se levantó, se tambaleó, se estabilizó y con una lentitud agonizante comenzó a cojear hacia el calor de la puerta abierta. Se detuvo en el umbral, olfateando el aire, el olor a humo de leña y estofado de ternera. Levantó la vista hacia Lucas, buscando permiso por última vez. Lucas se hizo a un lado. Ranger entró, con sus garras haciendo clic en el suelo de madera. No saltó sobre los muebles. Caminó directamente hacia la alfombra junto al fuego, el lugar vacío donde solía tumbarse Gunner, y se derrumbó con un profundo suspiro. Lucas cerró la puerta, dejando fuera el frío, el viento y el torbellino que había abajo. Miró el montón de pelo embarrado y ensangrentado que había en su alfombra. La fortaleza había sido violada y por primera vez en 3 años, a Lucas no le importó el desorden. El clima en las montañas rocosas tenía un sentido del humor cruel. Justo cuando el frío intenso de la ventisca había comenzado a descongelarse, convirtiendo el mundo en un desastre gris y fangoso, un nuevo sistema llegó desde el norte. No era la nieve blanca y limpia de las postales. Era aguanieve.
una mezcla miserable y punzante de hielo y lluvia que cubría el asfalto con un brillo mortal de cristal negro. Lucas Harrison agarró el volante de su camioneta Ford. Con los nudillos blancos, los limpiaparabrisas se movían adelante y atrás con un ritmo hipnótico y frenético, librando una batalla perdida contra el barro. Regresaba de la ferretería del pueblo para arreglar una tubería reventada en el granero. La calefacción de la camioneta expulsaba aire caliente y seco que olía a polvo y aceite viejo, pero el frío del exterior parecía filtrarse a través de las puertas metálicas. Estaba a 8 kilómetros del desvío hacia su cabaña, en un tramo de carretera que parecía el fin del mundo. A su izquierda, un precipicio escarpado. A su derecha, una densa pared de pinos que se tragaba los faros. Entonces lo vio. Era solo una forma en el arcén de la carretera, una interrupción en el gris uniforme de la grava, una caja de cartón mojada y derrumbada bajo el peso del aguanieve. La mayoría de los hombres habrían seguido conduciendo. Solo era basura. Alguien había perdido una carga o tirado una caja de cervezas. Pero Lucas era un hombre entrenado para detectar las anomalías en su sector. Una caja no caía perfectamente erguida y desde luego no se movía por sí sola contra el viento. Redujo la velocidad y el camión derrapó ligeramente sobre el hielo antes de agarrarse en la carretera. Se detuvo, encendió las luces de emergencia y éstas emitieron un pulsar rítmico de color ámbar en la penumbra. Lucas se subió la cremallera de la chaqueta de lona hasta la barbilla y salió del vehículo. El granizo le golpeaba la cara como perdigones. Caminó hacia la caja. Sus botas crujían sobre la grava. Al acercarse, lo oyó. Un sonido tan débil que casi se perdía en el viento. Un gemido agudo, desesperado y cada vez más débil. Lucas se arrodilló y abrió las solapas empapadas de la caja. Dentro, acurrucado en un rincón de papel de periódico húmedo, había una bola de pelo negro no más grande que un pomelo. Era un cachorro, un pastor alemán, apenas lo suficientemente mayor como para estar lejos de su madre. Estaba empapado. Su pequeño cuerpo temblaba tan violentamente que vibraba contra el cartón. Tenía los ojos cerrados con fuerza, pegados por el frío y el agotamiento. Maldita sea, siseó Lucas, sintiendo que la palabrota era insuficiente para la crueldad de quien había dejado allí a esa criatura. No lo pensó. Metió la mano y con sus grandes manos callosas cogió al cachorro. Era alarmantemente ligero, como si estuviera sosteniendo un pájaro. Parecía un bloque de hielo envuelto en terciopelo. Se desabrochó la chaqueta y metió al cachorro dentro, apretándolo contra la franela de su camisa, justo sobre su corazón. Corrió de vuelta al camión, con la adrenalina corriendo por sus venas. Dentro de la cabina, puso la calefacción al máximo. Miró dentro de su chaqueta. Dos ojos azules vidriosos y desenfocados parpadearon mirándolo. El cachorro soltó una pequeña tos entrecortada. «Aguanta», murmuró Lucas, poniendo la camioneta en marcha. «Ya casi llegamos a la base». Cuando abrió la puerta de la cabaña 20 minutos más tarde, Ranger lo estaba esperando. El pastor alemán mayor, que ahora tenía unos 6 meses y estaba bien alimentado gracias a las comidas regulares, estaba junto a la chimenea. Se había recuperado bien, aunque le quedaba un ligero cojeo, un recuerdo permanente de la trampa. Sus orejas se aguzaron, esperando la cena o quizás una patrulla por el perímetro. En cambio, observó cómo Lucas corría hacia la mesa de la cocina y sacaba de su abrigo una cosa húmeda y chirriante que parecía una rata. Rers se erizó al instante. Un gruñido sordo comenzó en su pecho. Esta era su cabaña, su alfombra, su humano. Lucas ignoró el gruñido. Estaba en modo de gestión de crisis. Cogió una toalla limpia y comenzó a frotar enérgicamente al cachorro, tratando de activar la circulación. El cachorro gritó, un chillido agudo y penetrante que ponía los nervios de punta. Ranger se acercó con las patas rígidas. Olfateó el aire, curvando el labio con disgusto. El recién llegado olía a cartón mojado, miedo y muerte. Ranger ladró, un sonido agudo y correctivo que significaba silencio. «Déjalo ya, Ranger», espetó Lucas sin levantar la vista. «Retírate». Ranger resopló, un sonido indignado, y se retiró a su alfombra.
Dejó caer la barbilla sobre las patas y observó, con ojos entrecerrados y celosos, cómo Lucas Harrison, el hombre que podía desmontar un rifle en la oscuridad, manipulaba torpemente una bolsa de bolas de algodón y un cartón de leche. Lucas estaba fuera de su elemento. Había tratado heridas de bala, colocado huesos rotos y atravesado campos minados. Pero no tenía ni idea de cómo alimentar a una criatura que no sabía beber de un cuenco. Mezcló un poco de leche caliente con un poco de azúcar y yema de huevo, una receta que recordaba vagamente de su abuela. Intentó usar una cuchara. El cachorro se retorció, derramando leche por toda la mesa. Intentó mojar el dedo en ella. El cachorro chupó durante un segundo, luego apartó la cabeza y lloró. «Colabora conmigo, Marine», suplicó Lucas, con el sudor golpeándole la frente a pesar del frío que hacía fuera. «Tienes que comer». Finalmente encontró un viejo cuentagotas en un botiquín de primeros auxilios. Durante la siguiente hora, la cocina fue un campo de batalla de leche derramada y frustración. Lucas sostuvo al cachorro en el hueco de su brazo, con su enorme mano rodeando todo el animal, y le echó con cuidado unas gotas en la diminuta boca rosada. Ranger lo observaba todo desde las sombras de la sala de estar. Miró al cachorro con el desdén de un veterano curtido que observa a un recluta novato que no sabe por qué lado se dispara el arma. Lucas lo llamó Echko. Le parecía un nombre adecuado. Era un pequeño grito reverberante en el vasto silencio de las montañas. Una cosita que de alguna manera había rebotado desde el vacío. A las 22 en Salem, la cabaña estaba a oscuras. La tormenta exterior se había convertido en una llovizna constante y helada. Lucas colocó una caja de cartón cerca del calentador, forrada con su mejor jersey de lana, un sacrificio que no había hecho a la ligera. Metió a Echo dentro. El cachorro estaba lleno, caliente y por fin dormido. Lucas se derrumbó en su cama, agotado de una forma que el trabajo físico nunca le había causado. Se quedó dormido escuchando el viento, con la esperanza de que el pequeño sobreviviera a la noche. Pero las montañas se enfrían por la noche, un frío que se filtra a través de las tablas del suelo y encuentra las grietas en las paredes. Alrededor de las 03 Sinoperon, el fuego se redujo a brasas. La temperatura de la cabaña bajó. Lucas se despertó sobresaltado. No fue un ruido lo que lo despertó. Fue el viejo instinto, la sensación de que el perímetro había sido violado. Se quedó quieto, escuchando. Entonces lo oyó, el castañeteo de los dientes. Se incorporó, frotándose la cara. Cogió su linterna y sacó las piernas de la cama. El haz de luz atravesó la oscuridad de la sala de estar. Lo apuntó hacia la caja que estaba junto al calentador. Estaba vacía. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Barrió el suelo con la luz. ¿Se había alejado el cachorro? ¿Se había caído por un conducto de ventilación? «Hecho», susurró. Dirigió la luz hacia la puerta principal. Había una corriente de aire allí, una delgada franja de aire helado que silbaba bajo el burlete. Era el lugar más frío de la casa, y allí estaban. Echo evidentemente había salido de la caja, desorientado y buscando calor, pero se había adentrado en la corriente de aire. El cachorro estaba acurrucado en una bola apretada y miserable justo al lado de la rendija de la puerta, temblando tan fuerte que parecía que estuviera teniendo una convulsión. Pero no estaba solo. Ranger estaba allí. El perro mayor había dejado su mullida y cálida alfombra junto al fuego moribundo. Estaba tumbado en paralelo a la puerta, presionando su cuerpo firmemente contra la rendija, utilizando su propia espalda como un burlete viviente. Se había colocado entre el viento frío y el cachorro. Pero eso no era todo. La cola de Rears, esa magnífica pluma de pelo tupido, cubría al cachorro tembloroso como una pesada colcha. Echo había enterrado su nariz en el costado de Rears, robando el calor del vientre del perro mayor. Ranger estaba despierto. Tenía la cabeza levantada, alerta, observando las sombras. Cuando el haz de luz de la linterna lo iluminó, no gruñó, no movió la cola. Miró a Lucas con una expresión solemne y cansada. Sus ojos se desplazaron hacia el bulto tembloroso que había debajo de su cola y luego volvieron a Lucas. Su mirada decía, «Es incompetente,
Es ruidoso. Huele a leche, pero es nuestro. Lucas se quedó allí de pie, en calzoncillos y camiseta, con la linterna temblando ligeramente en su mano. Sintió un nudo en la garganta, espeso y doloroso. Pensó en los hombres con los que había servido, en cómo se amontonaban juntos en una trinchera, compartiendo el calor corporal, compartiendo el miedo, simplemente porque era la única forma de sobrevivir a la noche. Buen trabajo, Ranger, susurró Lucas, con la voz quebrada. Buen trabajo. Apagó la linterna, dejándolos en la oscuridad. No volvió a meter al cachorro en la caja. Sabía que no debía interferir en la cadena de mando. Ranger había tomado la guardia. El escuadrón estaba a salvo. Lucas volvió a la cama y se subió el pesado edredón hasta la barbilla. La cabaña seguía fría, pero por primera vez en años no se sentía vacía. El invierno se retiró a regañadientes del valle, dejando tras de sí un paisaje de barro, flores silvestres en ciernes y un cielo tan azul que parecía haber sido fregado a fondo. El silencio que había sido el compañero constante de Lucas Harrison había hecho las maletas y se había marchado. En su lugar se había instalado una nueva energía caótica, un ritmo de colas que golpeaban, garras que correteaban y los suaves resoplidos conspiradores de dos criaturas que tramaban travesuras. La cabaña ya no era un museo del orden, era un campo de entrenamiento, y el instructor era Ranger. Echo crecía rápidamente. La bola de pelusa negra que cabía en una caja de zapatos era ahora un adolescente larguirucho y torpe de 4 meses. Todo piernas y orejas demasiado grandes para su cabeza. Era torpe, entusiasta y tenía la capacidad de atención de un mosquito. Pero adoraba a Ranger. Dondequiera que fuera el pastor mayor, Echo lo seguía, pisando sus huellas, imitando sus inclinaciones de cabeza e intentando desesperadamente parecer tan estoico y peligroso como su hermano mayor. Ranger, que ahora tenía casi un año y había crecido hasta alcanzar su poderoso físico, se tomaba sus deberes de mentor con una seriedad mortal. No solo estaba criando a un hermano, sino que estaba entrenando a un agente. El plan de estudios comenzaba con lo básico del sigilo. Lucas lo observaba mientras tomaba su café matutino. Ranger se movía por el suelo de madera del salón, con movimientos fluidos y silenciosos, colocando las patas con cuidado para evitar la tabla que chirriaba cerca del pasillo. Luego se detenía y miraba hacia atrás a Echo. Echo intentaba imitarlo. Clac, clac, deslizamiento. Golpe. El cachorro tropezaba con sus propias patas, sus garras arañaban el barniz como zapatos de claqué. Ranger dejaba escapar un largo suspiro de resignación por la nariz. Volvía, empujaba con firmeza el hombro de Echo con el hocico y volvía a hacer la demostración. Distribución del peso, patas suaves, concentración. A finales de la primavera, Echo había aprendido a moverse como una sombra. Lucas empezó a encontrar al cachorro en lugares en los que no le había oído entrar, acurrucado debajo de la mesa de la cocina mientras Lucas comía, o sentado en silencio detrás de la cortina de la ducha, observando a Lucas mientras se cepillaba los dientes. Luego vino la requisición y adquisición avanzadas, o como Lucas lo llamaba, ¿dónde diablos está mi otro calcetín? Empezó con cosas pequeñas. Un mando a distancia perdido que se encontró enterrado en la cesta de juguetes de Echo. Un guante, el buen guante de trabajo de Lucas, no la basura que Ranger solía traer, descubierto debajo del sofá. Lucas sabía lo que estaba pasando. Vio las miradas que se cruzaban los dos perros. Vio a Ranger sentado inocentemente junto a la puerta, mientras Echo se escabullía con sospechosos bultos en las mejillas. Un Lucas más joven, el Gunny que medía las esquinas de su cama con una regla, habría puesto fin a esto inmediatamente. Habría impuesto correcciones, asegurado el perímetro y restablecido la disciplina. Pero el Lucas de hoy se limitaba a observar. Se encontró dejando cosas fuera a propósito. Una pelota de tenis gastada en el estante bajo, una toalla vieja en la silla. Se sentaba en su sillón con el periódico levantado, mirando por encima del borde superior, esperando a que comenzara el espectáculo. Era como una obra de teatro. Ranger era el vigía, el cerebro. Se colocaba junto a la ventana,
con las orejas moviéndose como antenas de radar, escaneando en busca de amenazas, lo que normalmente significaba que Lucas los miraba directamente. Echo era el corredor. Se arrastraba por la alfombra, cogía el objetivo y se retiraba al búnker que compartían detrás del sillón reclinable. La casa parecía viva. Parecía un cuartel lleno de jóvenes Marines desahogándose. Parecía un hogar. Pero el verdadero examen de graduación de la Academia de Ladrones llegó en junio, con el santo grial de los deseos caninos, el aire frío. Lucas había notado el agotamiento de sus suministros durante semanas. Ya no eran solo calcetines, era queso. Concretamente, el trozo de cheddar fuerte que guardaba en el estante inferior de la nevera. Luego fue el pavo del delicatessen. Después, inexplicablemente, una tartera de mantequilla que encontró en el salón, con la tapa abierta y lamida hasta dejarla limpia. Comprobó la junta de la puerta de la nevera. Era magnética y pesada. Un perro no podría abrirla con solo empujarla. Comprobó si había intrusos humanos. Imposible. ¿Sabéis algo sobre el queso cheddar desaparecido? Preguntó Lucas una noche mirando a los dos. Ranger permanecía completamente inmóvil, limpiándose la pata con intensa concentración. Echo se dio la vuelta, se puso boca arriba y estornudó, con un aspecto adorable y descerebrado. Claro, murmuró Lucas, negadlo todo. Al día siguiente, condujo hasta la ciudad y compró una pequeña cámara de rastreo activada por movimiento. La montó en la parte superior de los armarios de la cocina, apuntando hacia el frigorífico. Confía pero verifica, se susurró a sí mismo, citando a Reagan. 2 días después, se sentó frente a su ordenador portátil para revisar las imágenes. Tenía una taza de café en la mano, esperando ver quizás un pestillo defectuoso que se abría, o tal vez un mapache que había aprendido a abrir cerraduras. Hizo clic en reproducir. El video era granuloso y en blanco y negro, con la hora marcada a las 10:42 am. Lucas había estado fuera cortando leña en ese preciso momento. La cocina estaba vacía. Entonces, Ranger entró trotando en el encuadre. No se limitó a entrar. Barrió la habitación con la mirada. Comprobó la puerta trasera. Comprobó la entrada del pasillo. Miró directamente a la ventana desde donde se habría visto a Lucas en el jardín. Despejado. Ranger ladró suavemente. Echo irrumpió en el encuadre, moviendo la cola con tanta fuerza que toda su parte trasera oscilaba. Se dirigió directamente al frigorífico, arañando inútilmente el esmalte blanco y liso. Miró a Ranger y gimió. Fase 2. Ranger se acercó al frigorífico. No arañó. Se giró de lado y plantó los pies con firmeza, apoyando el hombro contra el marco de la puerta, creando una plataforma sólida e inamovible. Bajó la cabeza, creando una rampa con su amplia y musculosa espalda. Lucas se inclinó hacia la pantalla, olvidándose del café. No puede ser, susurró. En la pantalla Echo trepó. Colocó las patas sobre las caderas de Rares y luego sobre sus hombros. Estaba inestable. Sus garras buscaban apoyo en el espeso pelaje de Rares. Ranger no se inmutó. Se quedó inmóvil como una estatua, soportando el peso de su aprendiz. Echo estaba ahora elevado. Se puso de pie sobre sus patas traseras en la espalda de Rares, tambaleándose precariamente. Extendió sus patas delanteras. Golpeó la manija. Falló. Volvió a golpear. Falló. Entonces Echo hizo algo brillante. Enganchó su pata izquierda en la manija vertical. Se inclinó hacia atrás, usando el peso de su cuerpo como palanca. El sello magnético aguantó un segundo. Entonces, ¡pop! La puerta se abrió. Echo perdió el equilibrio y se cayó de la espalda de Rares, aterrizando en un montón sobre el linóleo. Pero la misión fue un éxito. La luz dorada del frigorífico se derramó sobre el suelo como un tesoro de un cofre. Ambos perros se quedaron paralizados, mirando hacia la ventana. Silencio. Entonces comenzó el saqueo. No fue un frenesí. Fue un ataque quirúrgico. Ranger se movió primero. Olfateó el cajón de las verduras y lo ignoró. Olfateó la leche, la ignoró. Metió la pata en el estante inferior y sujetó suavemente con las mandíbulas un paquete de salchichas Johnsonville. Lo sacó,
y lo dejó caer al suelo. Echo se abalanzó sobre él, agarró una bolsa de mozzarella rallada. Ranger empujó la puerta de la nevera con el hocico. No la cerró del todo. No era tan educado, pero la empujó lo suficiente para que no quedara abierta de par en par. Luego los dos cogieron sus premios. Ranger con las salchichas y Echo con el queso. Salieron trotando de la cocina uno al lado del otro, con las colas en alto, y desaparecieron en la sala de estar para disfrutar del botín de guerra. Lucas detuvo el video. Se sentó en el silencio de la cabaña, mirando la imagen congelada de sus dos perros, el veterano maltrecho y el recluta huérfano, trabajando en perfecta armonía criminal. Un sonido brotó de su pecho. Era oxidado, desconocido y extraño. Comenzó como un resoplido, luego se convirtió en una risita y finalmente estalló en una carcajada que le sacudió todo el cuerpo. Se rió hasta que le dolieron las costillas. Se rió hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas curtidas. Se rió de lo absurdo de la situación, de lo inteligente que era, de lo innegablemente vivo que era. No estaba enfadado. ¿Cómo podría estarlo? Había pasado años entrenando a hombres para que trabajaran como una unidad, para superar obstáculos, para adaptarse y vencer. Había formado un escuadrón. Solo estaban aplicando el entrenamiento a objetivos no autorizados. Lucas se secó los ojos y bajó la mirada. Ranger y Echo estaban sentados a sus pies. Debían de haber oído la risa. Parecían preocupados. Ranger ladeó la cabeza y aguzó las orejas. Echo apoyó la barbilla en la rodilla de Lucas. «Vosotros dos», dijo Lucas, con voz llena de afecto, «os vais al calabozo». Ranger golpeó con la cola una vez. Sabía cuál era el tono. No estaba en problemas. Lucas se agachó y le revolvió las orejas a Rers. Luego le rascó el pecho a Echo. «Pero buena técnica», susurró Lucas. «Buen trabajo en equipo». Esa noche no puso el seguro para niños en la nevera. Pensó que si se habían esforzado tanto por conseguir una salchicha, se la habían ganado. Además, Lucas Harrison, el hombre que solía contar los minutos que faltaban para que se pusiera el sol y acabara el día, se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había mirado el reloj. Estaba demasiado ocupado viendo el espectáculo. El verano en las altas rocosas se consumió en un resplandor de álamos dorados y arces rojos fuego. El aire se volvió fresco, con olor a humo de leña y hojas en descomposición. Normalmente era la época favorita del año de Lucas Harrison, una estación de belleza austera y de preparación para el largo y tranquilo invierno. Pero este año el cambio de estación trajo una oscuridad que ninguna cantidad de leña podía ahuyentar. Echo tenía ahora 7 meses, había crecido y se había transformado de una torpe bola de pelusa en un adolescente esbelto y de largas piernas. Sus orejas se erguían altas y afiladas, y su inteligencia comenzaba a rivalizar con la de los guardabosques. La Academia de Ladrones había funcionado sin problemas, con el dúo llevando a cabo atracos cada vez más complejos que implicaban técnicas de distracción que habrían enorgullecido a una unidad de fuerzas especiales. Pero un martes por la mañana a finales de octubre, el juego se detuvo. Lucas vertió la comida en los cuencos de metal. Normalmente, este sonido era la campana de la cena que provocaba una estampida. Ranger se acercó trotando, con la cola moviéndose a un ritmo lento y rítmico. Pero Echo no vino. Lucas frunció el ceño. Echo. Hora de comer. Silencio. Encontró al joven perro acurrucado bajo los escalones del porche, un lugar al que normalmente solo iba cuando los truenos eran demasiado fuertes. Echo temblaba a pesar de la temperatura templada. Cuando Lucas se acercó para tocarlo, la nariz del perro estaba caliente y seca, y sus encías eran de un color gris pálido y enfermizo. «Hola, amigo», susurró Lucas, con el estómago encogido por un temor instintivo. «¿Qué te pasa?» Echo intentó levantar la cabeza para lamer la mano de Lucas, pero el esfuerzo pareció agotarlo. Dejó escapar un suave gemido y cerró los ojos. Luego vomitó, un espasmo violento y agitado que no expulsó nada más que bilis amarilla. Lucas no esperó. Cogió al perro de 32 kililulus en brazos como si todavía fuera el cachorro de la caja de cartón. Lo colocó en el asiento del copiloto de la camioneta
y le gritó a Ranger que se quedara. El trayecto hasta la ciudad fue una mezcla de velocidad y miedo. La doctora Sarah Miller era una mujer que lo había visto todo. Era una veterinaria corpulenta y sensata, con el pelo corto y gris y unas manos suaves pero firmes. Ella había sido quien había sacrificado a Gunnar 3 años atrás. Conocía a Lucas, sabía que no se asustaba fácilmente. Pero cuando irrumpió en su clínica llevando en brazos el cuerpo inerte del pastor, vio el terror en sus ojos. Realizó las pruebas rápidamente. El reloj de la sala de espera marcaba los segundos con una lentitud agonizante. Cuando volvió, su rostro estaba sombrío. «Es parvo, Lucas», dijo en voz baja. «Ha habido un brote en el condado. Afecta mucho a los jóvenes». «Está vacunado», dijo Lucas con voz hueca. «Ninguna vacuna es 100% eficaz», respondió ella con delicadeza. «Y al nacer estaba desnutrido, débil. Su sistema inmunológico se está colapsando», le explicó el pronóstico. Era malo. Echo ya estaba gravemente deshidratado. Estaba perdiendo sangre. Sus órganos estaban bajo asedio. Ella se ofreció a mantenerlo en la clínica, pero le advirtió que tenían poco personal debido al brote y que nadie podría vigilarlo durante la noche. Lucas miró la jaula metálica de la trastienda. Se parecía demasiado a una celda. Parecía fría. «Dame los líquidos», dijo Lucas, con voz firme. «Dame los medicamentos. Me lo llevo a casa». La doctora Miller lo miró. Vio cómo afloraba el médico que había en él. «Lucas, va a ser brutal. Necesitas suero, medicamentos contra las náuseas, monitorización constante. Si le sube la fiebre...» «Yo fui sargento de artillería, doctora», la interrumpió Lucas con mirada severa. «He mantenido con vida a hombres con menos que una bolsa de suero y una plegaria». «Dame el equipo». Ella dudó, pero luego asintió. Preparó una caja con bolsas de suero, catéteres, jeringas y antibióticos. «Manténlo caliente, manténlo hidratado. Si llega al cuarto día, tendrá una oportunidad». De vuelta en la cabaña, la sala de estar se transformó en un hospital de campaña. Lucas extendió una lámina de plástico sobre la alfombra y la cubrió con toallas limpias. Colgó la bolsa de suero intravenoso del pie de la lámpara. Afeitó una zona de la pierna de Echo e insertó el catéter con manos firmes y expertas. Echo no se resistió. Estaba demasiado débil. Se limitó a quedarse tumbado, con la respiración superficial y rápida, el cuerpo flácido. Ranger lo sabía. El perro mayor caminaba de un lado a otro alrededor de la manta, olfateaba la cara de Echo y gemía suavemente. Cuando Echo no respondía, Ranger se retiraba a un rincón de la habitación. Se negaba a cenar. Se negaba a salir. Simplemente se tumbaba con la cabeza sobre las patas, con los ojos fijos en su hermano moribundo, y emitía gemidos bajos y tristes que sonaban como los de una criatura que sufre dolor físico. La primera noche fue una pesadilla de fluidos y limpieza. El virus era implacable. El cuerpo de Echo estaba expulsando todo, volviéndose del revés. El olor, ese olor metálico característico del parvo, llenaba la pequeña cabaña. Para la segunda noche, el agotamiento se apoderó de él. Lucas se sentó en el suelo junto a Echo, con la espalda apoyada en el sofá. Le ardían los ojos. Cada vez que los cerraba, no veía la cabaña. Veía el desierto, veía el polvo, veía a Gunnar tendido en la arena, desangrándose por la bala de un francotirador. Un recuerdo que no era real. Una alucinación nacida de la culpa. Gunnar había muerto de cáncer, pero en la mente de Lucas se sentía como un fracaso en su protección. «Lo dejaste morir», le susurraba una voz en su cabeza. «Vas a dejar que este también muera. Estás maldito, Lucas. Todo lo que amas se convierte en cenizas». La respiración de Echo se entrecortó. Su ritmo cardíaco era irregular, errático. Parecía un esqueleto envuelto en pelaje apagado. La luz detrás de sus dos ojos se desvanecía, retrocediendo hacia un túnel oscuro. Lucas miró el reloj. Eran las 03 de celos, la hora bruja, el momento en que la mayoría de los soldados entregaban su alma. Lucas sintió cómo la desesperación le subía por la garganta, una marea negra que amenazaba con ahogarlo. Sería tan fácil rendirse, aceptar que la naturaleza era cruel, llamar al doctor Miller y poner fin al sufrimiento.
Miró a Ranger. El perro mayor se había arrastrado hacia adelante. Estaba lamiendo la oreja fría de Echo, desesperado por despertarlo. Lucas golpeó el suelo con la mano. ¡No! Gruñó. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo. Cogió una bolsa nueva de líquidos, comprobó la línea, cogió una jeringa con solución electrolítica, se arrodilló y levantó la cabeza de Echo. El cuello del cachorro estaba flácido. «Escúchame», dijo Lucas, con voz autoritaria, la voz que había gritado por encima del fuego de mortero. «Hecho, mírame». Los párpados del cachorro se agitaron. «Eres el perro de un Marine», dijo Lucas, con la voz quebrada pero feroz. «No nos rendimos, no nos damos por vencidos. ¿Me oyes? No te saqué de la nieve para enterrarte en el barro». Le inyectó los líquidos, le limpió la cara al cachorro con un paño caliente. Lo envolvió en una manta térmica. «Gunny no deja a nadie atrás», susurró Lucas, apoyando la frente contra el cráneo febril de Echo. «Ni Gunner, ni tú, nadie queda atrás. Esa es la promesa». «¿Me oyes, soldado? Esa es la orden». No durmió. Permaneció despierto durante el tercer día y la tercera noche. Le obligó a beber agua gota a gota. Controló el goteo. Le habló a Echo constantemente, contándole historias del núcleo, historias de la valentía de los Rangers, historias de las montañas. Ató al perro al mundo de los vivos con el sonido de su voz. El Ranger nunca se apartó de su lado. Los dos, el viejo soldado y el joven guardián, formaron un muro contra la muerte. El amanecer del cuarto día llegó con un silencio aterrador. Lucas se había quedado dormido por un segundo, con la cabeza apoyada en el pecho. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Echo también estaba quieto. Lucas extendió la mano, temblorosa, para comprobar si tenía pulso. Contuvo la respiración, preparándose para la fría realidad de un cadáver. Entonces lo sintió. Tum, 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 tum. Era más fuerte, más lento, rítmico. Echo soltó un largo suspiro. Su nariz se movió. Lentamente, con agonía, abrió un ojo dorado, luego el otro. La neblina vidriosa había desaparecido. Estaban débiles, pero eran claros. Echo levantó la cabeza unos centímetros por encima de la toalla. Miró a Lucas y luego, con las últimas reservas de energía, sacó su lengua rosada y lamió el pulgar de Lucas. Fue una lamida débil y seca, pero fue lo más hermoso que Lucas había sentido jamás. «Hola», susurró Lucas. La cola de Echo, solo la punta, dio un único y débil golpe contra el suelo. Ranger se levantó. Se acercó, olisqueó intensamente la cara de Echo y luego soltó un ladrido agudo y alegre que resonó en las vigas. Comenzó a lamer vigorosamente la cara de Echo, limpiándole los restos de la enfermedad. Lucas se recostó contra el sofá. La adrenalina que lo había sostenido durante 72 horas se desvaneció, dejándolo vacío. Miró el sol que entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Miró sus manos. Temblaban. Y entonces se rompió el dique. Lucas Harrison, el hombre de piedra, el artillero que nunca mostraba debilidad, enterró la cara en las manos y lloró. No solo lloró, sollozó, con los hombros sacudidos por la fuerza del llanto. Lloró por Gunner, lloró por los hombres que había perdido en la guerra, lloró por los años de soledad en esta cabaña, y lloró por la abrumadora gratitud de haber recuperado la vida cuando estaba al borde del abismo. Se quedó sentado en el suelo durante mucho tiempo, con las lágrimas corriendo por sus dedos, mientras Ranger se sentaba a su lado, apoyando su pesado cuerpo contra el hombro de Lucas, ofreciéndole el único consuelo que sabía dar. El soldado había cumplido su promesa. El escuadrón seguía intacto. Las montañas en marzo eran engañosas. Prometían la primavera con mañanas de un sol azul cristalino y deslumbrante que derretía la escarcha de los parabrisas, solo para volverse traicioneras al mediodía, cuando la nieve derretida desestabilizaba la tierra. Era la temporada del barro, la época del año en que las rocosas eran más impredecibles. El suelo era una mezcla de hielo, agua y pizarra suelta, a la espera de un solo paso en falso para ceder. Lucas Harrison conocía los peligros, caminaba con precaución por el perímetro de su propiedad,
con las botas hundiéndose profundamente en el barro. Ranger y Echo, ahora una formidable pareja de guardianes, trotaban delante de él. Echo se había recuperado milagrosamente. La enfermedad que casi se lo había llevado hace meses parecía haber eliminado cualquier rastro de vacilación. Ahora tenía casi 2 años. Era una criatura magnífica con un pelaje de color caoba, oscuro y negro. Mientras que Ranger era el guardián estoico que calculaba cada movimiento, Echo era el espíritu de las montañas en sí mismo. Salvaje, enérgico y con un corazón que tal vez era demasiado grande para su caja torácica. Estaban cerca de la cresta, una espina dorsal irregular de roca que dominaba un profundo barranco conocido como Devil's Drop. El aire olía a resina de pino y piedra húmeda. De repente, Echo se detuvo. Giró la cabeza hacia la izquierda, moviendo las orejas como antenas de radar. Su cuerpo se tensó, cada músculo se contrajo bajo su pelaje. Emitió un ladrido agudo e inquisitivo. Lucas se detuvo. ¿Qué pasa, chico? Ranger también se detuvo, olfateando el aire, pero miró a Lucas en busca de instrucciones. Ranger era un soldado que esperaba órdenes. Echo era diferente. Él no esperaba. Un sonido débil llegó desde el barranco. Un grito. Era débil y aterrorizado, llevado por el viento. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Antes de que Lucas pudiera siquiera respirar para dar una orden, Echo se movió. No corrió. Se lanzó, atravesó la maleza, ignorando las zarzas que le enredaban el pelaje, dirigiéndose directamente al borde del precipicio. ¡Echo! ¡Espera!, rugió Lucas, con la voz quebrada como un latigazo. Pero la orden, normalmente absoluta, fue ignorada. El instinto de salvar, el impulso que Lucas había visto aquella primera noche en la nieve, se había apoderado de él. Lucas se apresuró a avanzar, resbalando en el barro. «Ranger, cúrate». Ranger había empezado a correr tras su hermano, pero ante la orden se detuvo en seco. Miró a Lucas, luego a la cola de Echo que se desvanecía, y soltó un grito agudo y frustrado. Lucas agarró el collar de Rares y le enganchó la correa con dedos temblorosos. No podía arriesgar a los dos. El borde era inestable. «Quédate conmigo», jadeó Lucas, enrollando la correa alrededor de su muñeca. Juntos, corrieron hacia el precipicio. Cuando llegaron al borde, a Lucas se le revolvió el estómago. El barranco era una pesadilla de pizarra desmoronada y hielo podrido. A unos 15 metros de profundidad, aferrado precariamente a una raíz protuberante de un pino centenario, había un hombre. Era joven, vestía una parca naranja brillante que contrastaba violentamente con la roca gris. Se había resbalado del sendero de arriba y colgaba sobre un precipicio que desaparecía en la niebla. Y allí estaba Echo. El perro había recorrido la traicionera pendiente con la agilidad de una cabra montesa. Estaba de pie en una estrecha cornisa a solo 3 metros por encima del aterrorizado excursionista. Ladraba rítmicamente, un sonido profundo y retumbante que resonaba en las paredes del cañón, actuando como un faro. «Guau, guau», era la señal de socorro. Estaba marcando el objetivo. «Lo veo», gritó Lucas, ahuecando las manos. «No te muevas. Voy a llamar a Sear». El excursionista levantó la vista, con el rostro pálido y bañado en lágrimas. «No puedo aguantar. La ruta se está rompiendo». Lucas sacó la radio de su cinturón. Las viejas costumbres nunca mueren. Y nunca iba al bosque sin comunicaciones. Marcó la frecuencia de emergencia. «Mayday, Mayday. Aquí Gunny Harrison en Devil's Drop. Tenemos a un civil atrapado en la pared. Inclinación de grado 3. Se requiere asistencia inmediata». Mientras esperaba el crujido de la confirmación, Lucas observó a su perro. Echo no se iba. La cornisa en la que estaba parado se desmoronaba. Los guijarros llovían en el vacío. Pero Echo se acostó, asomando la cabeza por el borde, gimiendo al hombre que estaba abajo. Lo mantenía concentrado. Le decía, «Estoy aquí, no estás solo». Ranger, atado a un robusto tronco de árbol en la cresta, se estaba volviendo loco. Caminaba de un lado a otro hasta el final de la correa, levantándose sobre sus patas traseras y ladrando frenéticamente en una advertencia continua.
Percibía lo que Lucas, concentrado en el hombre, no había registrado del todo. La capa de nieve sobre el excursionista crujía. El calor del día había aflojado el hielo que mantenía unida la pared rocosa. Una pequeña fractura zigzagueaba por el barro justo encima de donde estaba Echo. ¡Echo, vuelve!, gritó Lucas, con la voz desgarrada. ¡Sal de ahí! Echo miró hacia arriba. Oyó la orden. Cruzó la mirada con Lucas, pero luego volvió a mirar al hombre, cuyo agarre se estaba resbalando. El perro tomó una decisión. Se quedó. El sonido del helicóptero de rescate atravesó el aire unos minutos más tarde. Un golpeteo rítmico que normalmente anunciaba la salvación. Bajaron una cesta. El viento de los rotores azotaba la nieve con una furia cegadora. «¡Agarra la cesta!», gritó Lucas. El excursionista extendió la mano, buscando a tientas la jaula metálica. Pasó la pierna por encima y se dejó caer dentro justo cuando la ruta a la que se agarraba se rompió con un sonido similar a un disparo. «¡Está a salvo! ¡Subidlo!», gritó Lucas por la radio. La cesta se elevó. El excursionista estaba a salvo y entonces la montaña se rindió. Comenzó con un leve estruendo, una vibración que Lucas sintió a través de las suelas de sus botas. Luego vino el crujido, un sonido desgarrador de tierra separándose de tierra. «¡Echo!», gritó Lucas lanzándose hacia adelante, la correa tensándose cuando Ranger echó su peso hacia atrás, instintivamente sujetando a su amo del borde. La cornisa donde estaba Echo simplemente se desintegró. Toneladas de roca, barro y nieve húmeda se desprendieron de la cara del acantilado. No fue un deslizamiento lento. Fue un derrumbe. En un momento, el perro estaba allí, una silueta negra y marrón contra la roca gris. Al siguiente, fue engullido por una nube blanca de escombros. No. El grito salió del pecho de Lucas, crudo y primitivo. Observó impotente cómo la avalancha caía en cascada hacia la oscuridad del barranco. El rugido era ensordecedor, sacudiendo los árboles, sacudiendo el suelo, sacudiendo el alma misma de Lucas. Y luego, silencio. El polvo se asentó lentamente. El helicóptero se quedó suspendido en el aire un momento y luego se alejó. Probablemente, el piloto no sabía que acababan de perder a un miembro del equipo de rescate. Lucas bajó por la pendiente todo lo que se atrevió, deslizándose sobre su trasero, rasgándose los vaqueros y arañándose las manos con las rocas. Ranger lo seguía detrás, gimiendo y clavando las garras en el barro para evitar que ambos cayeran. «¡Hecho!», gritó Lucas. «¡Hecho!». Su voz rebotó en las paredes del cañón. Echo, eco, eco. El nombre le volvió a la mente, burlón y vacío. No había ladridos, ni movimiento en la pila de escombros muy por debajo. Solo el sonido del agua goteando y el viento silbando entre los pinos. Lucas pasó las siguientes 6 horas buscando. Él y Ranger bajaron por un sendero de ciervos hasta el fondo del barranco. Escalaron rocas del tamaño de coches. Cavaron con sus manos y patas desnudas entre montones de nieve húmeda. Ranger trabajó sin descanso. Olfateó cada grieta, cada montón de pizarra. Ladró en los agujeros, esperando una respuesta, pero el olor se veía confundido por el agua y el gran volumen de tierra desplazada. Al atardecer, la temperatura comenzó a descender rápidamente. El barro comenzó a congelarse y a convertirse en surcos duros como el hierro. Lucas se encontraba al pie de Devil's Drop, cubierto de barro, con las manos sangrando y el pecho jadeando. Miró hacia arriba, a la cicatriz en la ladera de la montaña. Era una lápida. Ranger se sentó en la nieve. Lo ideal habría sido que montara guardia, pero estaba agotado. Lanzó un aullido largo y agudo, un sonido de puro dolor que se elevó entre los árboles y atravesó el cielo nocturno. No era una llamada de auxilio, era un elogio fúnebre. Lucas cayó de rodillas. Esta vez no lloró. No era el alivio de la recuperación del parvo. Era el frío y entumecido impacto de la pérdida en combate. Era la sensación de contar cabezas en el helicóptero y encontrar que faltaba una. «Lo siento», susurró Lucas al aire vacío. «Lo siento mucho». Enganchó la correa al collar de Rares. No podía perder al único que le quedaba. La subida de vuelta fue lenta y agonizante. Cada paso que se alejaba del barranco
Le parecía una traición, pero la oscuridad era absoluta y el frío era mortal. Cuando llegaron a la cabaña, el silencio que los recibió era más denso que nunca. Los cuencos de comida seguían en el suelo desde por la mañana. 2 cuencos. Lucas cogió el cuenco de Echo. Tintineó en su mano temblorosa. Lo colocó boca abajo sobre la encimera. Se sentó en su sillón, mirando fijamente el fuego que no había encendido. Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de Lucas y soltó un profundo suspiro que le retumbó en el pecho. El excursionista estaba a salvo, calentito en una cama de hospital en algún lugar, probablemente contando la historia de un perro valiente. Pero en la cabaña, el héroe había desaparecido. El ladrón que había robado el corazón de Lucas había sido robado a su vez por la montaña. Y el fantasma de la tormenta se había convertido una vez más en un fantasma. El tiempo en las montañas se mide normalmente por el movimiento del sol o el cambio de las hojas. Pero para Lucas Harrison, los últimos 21 días se habían medido en pesados silencios y espacios vacíos. 3 semanas y 54 horas desde que la montaña había abierto sus fauces y se había tragado al miembro más joven del equipo. La cabaña, que antes era una fortaleza de soledad y luego un caótico cuartel de alegría, se había transformado de nuevo. Ahora era un mausoleo. El silencio no era la tranquilidad pacífica de la jubilación anticipada de Lucas. Era un peso sofocante que presionaba los tímpanos. Era el silencio de una nota que faltaba en un acorde, haciendo que toda la canción sonara disonante e incorrecta. Lucas mantenía una rutina, pero era frágil. Se despertaba, preparaba café, alimentaba a Ranger, pero se movía como un hombre que espera en aguas profundas. Ranger lo estaba llevando peor. El pastor alemán había perdido la arrogancia del instructor militar. Ya no patrullaba el perímetro con el rabo en alto. Caminaba con la cabeza gacha y las orejas pegadas al cráneo. Comía solo lo necesario para sobrevivir, dejando la mitad de su comida en el cuenco, tal vez con la esperanza de que, si la dejaba, su hermano volviera para terminarla. Pero el ritual más desgarrador tenía lugar cada mañana a las 8:00. Ranger se metía en la cesta de juguetes del salón. Rebuscaba entre las pelotas de tenis y los nudos de cuerda hasta que lo encontraba. El viejo guante de jardinería raído. Era el mismo tipo de guante que Ranger había utilizado meses atrás para ganarse un hueco en la vida de Lucas. Ahora se había convertido en un talismán. Ranger llevaba el guante con cuidado en la boca y salía al porche. Lo dejaba en el escalón superior, el lugar exacto donde a Echo le gustaba tomar el sol, y luego se sentaba a su lado, mirando fijamente al árbol, con sus ojos dorados sin parpadear, esperando a que la mancha negra y marrón saliera disparada del bosque. Esperaba durante horas. A veces soltaba un suave ladrido, una pregunta dirigida al viento. ¿Vas a venir? El precio está pagado. Vuelve a casa. Lucas no podía soportar verlo. En su lugar, Lucas buscaba. Cada día, al amanecer, Lucas se equipaba. Lo trataba como una misión de reconocimiento tras las líneas enemigas. Llevaba su chaleco táctico, una mochila de hidratación, una cuerda de escalada y un bastón resistente. No se llevaba a Ranger. El terreno era demasiado inestable y no podía arriesgar a la única familia que le quedaba. Peinaba la base del barranco. Trepo por montones de escombros inestables. Arenas movedizas de pizarra y barro. Revisó los lechos de los arroyos. Revisó los huecos de los árboles. ¡Hecho! Gritaba, con la voz ronca por el aire seco de la montaña. ¡Aquí, chico! Solo le respondían el graznido de los cuervos y el rugido del río de agua derretida. Al 12º día, Lucas encontró algo. Se encontraba a unos 5 kilómetros del río abajo de Devil's Drop, en una zona del bosque con mucha maleza y afloramientos de piedra caliza. Había avanzado más de lo habitual, impulsado por una corazonada o tal vez simplemente por la desesperación. Debajo de una repisa de roca que formaba una cueva natural poco profunda, la tierra estaba removida. Lucas se arrodilló, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Sacó su linterna y dirigió el haz de luz hacia el hueco.
No había huellas, el suelo era demasiado rocoso, pero en la esquina trasera había un pequeño montón de huesos. Lucas se arrastró hacia adentro, ignorando la humedad y la claustrofobia. Examinó los huesos. Eran de un carnero de las nieves. Estaban frescos. Tal vez tenían 2 días. Pero no fueron los huesos lo que le cortó la respiración a Lucas. Fue cómo estaban despojados. Un coyote o un lobo habrían aplastado los huesos para sacar la médula, dejando un desastre de astillas. Un oso se los habría tragado enteros, pero estos huesos estaban completamente limpios. La carne había sido arrancada con precisión quirúrgica. Los huesos más pequeños estaban intactos. Era una técnica. Lucas cerró los ojos y un recuerdo le vino a la mente. Capítulo 4. La Academia de Ladrones. Recordó haber visto a Ranger en el patio con un conejo que había cazado. Ranger no lo había destrozado. Lo había sujetado con una pata y le había quitado la carne con cuidado, comiéndola con eficiencia. Echo lo había observado, con la cabeza inclinada, imitando el movimiento con un juguete masticable. Aprendiste, susurró Lucas, con la voz temblorosa. Le escuchaste. Escudriñó la zona en busca de pelo. Encontró un mechón de pelo negro enredado en un zarzal cerca de la entrada de la cueva. Lo frotó entre los dedos. Era pelo de pastor, áspero y de doble capa. Está vivo, dijo Lucas en voz alta, y las palabras le sabían como agua dulce en el desierto. Está vivo. Durante la semana siguiente, Lucas centró su búsqueda en ese sector. Dejó montones de comida, dejó algunas de sus camisas viejas, con la esperanza de que el olor atrajera a Echo. Silbó la orden de regreso hasta que se le entumecieron los labios. Pero Echo se estaba moviendo. El instinto de supervivencia que Ranger le había inculcado lo impulsaba a seguir moviéndose, a permanecer oculto, a evadir a los depredadores. El alumno se había convertido en un maestro del sigilo, tan bueno que estaba evadiendo incluso al hombre que lo amaba. Entonces, el cielo se tiñó del color de un hematoma. Era una tormenta tardía de primavera, de las que los lugareños llamaban viudas. No trajo nieve, trajo lluvia, una lluvia torrencial y helada que caía a cántaros, convirtiendo la tierra congelada en un lodazal resbaladizo e intransitable. Comenzó el día 19. Lucas estaba en el bosque cuando se abrió el cielo. La temperatura bajó lo suficiente como para convertir la lluvia en aguanieve, cubriendo todo con una capa de hielo. Lucas intentó seguir adelante. Resbaló, cayendo con fuerza sobre su hombro lesionado y deslizándose 3 metros por un terraplén. Se arrastró para volver a subir, con los ojos y la boca cubiertos de barro. ¡Eco! Gritó en medio del rugido del viento, pero el viento le respondió con un grito aún más fuerte. La visibilidad se redujo a cero. Los arroyos crecían, convirtiéndose en torrentes embravecidos de agua marrón que arrancaban árboles de sus orillas. Tenía que dar media vuelta. Si se quedaba, moriría de hipotermia, y Ranger se quedaría realmente solo. La tormenta duró 3 días. Golpeaba el techo de la cabaña como un redoble de tambores de ejecución. Lucas caminaba de un lado a otro, observando cómo el agua corría por las ventanas, sabiendo lo que estaba pasando ahí fuera. La lluvia lo estaba arrasando todo. Las marcas de olor, las huellas, los mechones de pelo, la esperanza. Cuando la lluvia finalmente cesó en la mañana del día 21, el mundo volvió a quedar en silencio, pero era un silencio limpio y estéril. Lucas salió al porche. El aire era frío y olía a hierro mojado. Miró hacia el bosque. El paisaje había cambiado. Se habían formado nuevos barrancos. Los árboles viejos habían caído. La geografía de su zona de búsqueda había sido borrada. Ranger salió y se sentó a su lado. Esta vez no llevaba el guante. Miró a Lucas con el hocico ligeramente grisáceo. O tal vez solo fuera la luz, y soltó un profundo suspiro. Se apoyó contra la pierna de Lucas, no para pedir consuelo, sino para ofrecer apoyo. Lucas se sentó en los escalones húmedos, apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos. Pensó en la promesa que había hecho en la sala de estar cuando Echo se estaba muriendo de parvo. Gunny no deja a nadie atrás. He fallado, susurró Lucas. Las palabras le sabían a piedras en la boca. Lo he perdido, Ranger. No he podido mantener la línea.
Miró la vasta e indiferente naturaleza salvaje. En algún lugar ahí fuera, una criatura que había confiado en él, una criatura que había aprendido a abrir frigoríficos y a consolar a extraños moribundos, estaba sola, o peor aún. La esperanza que había brotado en la cueva se había desvanecido, arrastrada por el barro. Lucas sintió que la vieja armadura regresaba, la fachada de piedra que había construido después de la muerte de Gunnar. Sintió la necesidad de cerrar la puerta con llave, de correr las cortinas, de no dejar entrar nada nunca más, porque dejar entrar cosas significaba dejar que se las arrebataran. Se agachó y acarició la cabeza de Rers. El pelaje estaba húmedo por el aire. «Solo nosotros otra vez, amigo», dijo Lucas, con voz desprovista de emoción. «Solo nosotros dos». Ranger no se apartó, pero tampoco miró a Lucas. Mantuvo la mirada fija en el árbol, observando cómo se movían las sombras, negándose a creer que el escuadrón se había desintegrado, aunque su comandante se hubiera rendido. La mañana del día 25 amaneció con una crueldad que parecía personal. Era una de esas mañanas primaverales perfectas de Montana, en las que el cielo es de un azul intenso e implacable y el sol convierte los restos de nieve en diamantes deslumbrantes. El aire olía a tierra húmeda y a pinos recién crecidos, el aroma de un mundo que despertaba. Para Lucas Harrison, era solo otro día más en un mundo que parecía estar permanentemente dormido. Se sentó en los escalones del porche, con una taza de café negro enfriándose en sus manos. No lo estaba bien, lo estaba bebiendo. Solo lo sostenía para calentarse. Ranger se sentó a su lado. El pastor alemán había dejado de llevar el guante al porche hacía 3 días. Había dejado de escanear el árbol. Ahora solo se sentaba allí, una presencia pesada y silenciosa que custodiaba el vacío. Su pelaje, antes brillante y bien cuidado, ahora parecía apagado. Se apoyó contra la pierna de Lucas, un recordatorio físico constante de que solo quedaban ellos dos. «Deberíamos arreglar la valla hoy», le dijo Lucas al perro, con la voz ronca por la falta de uso. «El pastizal oeste se está inclinando». Era mentira. La valla no importaba. Nada importaba. Pero un soldado necesita una misión, aunque sea inútil. Ranger no respondió. Apoyó la barbilla en las patas y cerró los ojos, rindiéndose al sol. Entonces sucedió. Al principio no fue un sonido, fue una vibración. Las orejas de Rers, que habían estado pegadas al cráneo, se movieron una vez, luego dos. Los ojos del perro se abrieron de golpe. Lucas sintió el cambio en el animal antes de ver nada. Los músculos de Rers se tensaron bajo su pelaje. El letargo que lo había atormentado durante semanas desapareció en un santiamén. Se puso de pie, con el cuerpo rígido y el hocico apuntando hacia la densa arboleda donde las sombras eran más profundas. «¿Qué pasa?», susurró Lucas, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Un oso?». Ranger emitió un sonido que Lucas no había oído en casi un mes. No era un gemido. No era un aullido lastimero. Era un ladrido agudo, autoritario y atronador que sacudió el polvo de las vigas del porche. Contacto frontal. Ranger no esperó una orden. Saltó del porche, subió las escaleras de un solo salto y atravesó corriendo el patio embarrado hacia el bosque. «Ranger, espera», gritó Lucas, derramando su café. Se puso en pie a toda prisa, ignorando el dolor de su rodilla lesionada, y echó a correr. Corrió con una desesperación que no había sentido desde la zona de evacuación. Vio a Ranger llegar al borde del bosque y detenerse en seco, moviendo la cola con tanta fuerza que toda su parte trasera vibraba. Lucas redujo la velocidad al acercarse, con la respiración entrecortada. Entrecerró los ojos para ver mejor entre la sombra de los pinos. Un movimiento. Una silueta se desprendió de las sombras. Estaba demacrada. Se movía con una cojera pronunciada, apoyándose en la pata trasera derecha. Su pelaje estaba enmarañado con espinas, barro seco y sangre seca. Parecía una criatura cocida con los restos del suelo del bosque. Pero Lucas reconoció esos ojos. Eran de color verde dorado, ardientes con un fuego feroz e inextinguible. Hecho. Lucas se atragantó. El nombre apenas fue un susurro. El perro salió a la luz del sol. Estaba esquelético,
Se le veían las costillas a través del pelaje. Parecía agotado, golpeado por los elementos. Un fantasma que regresaba del inframundo. Pero estaba de pie. Caminaba. Ranger se abalanzó sobre él. No lo derribó. Parecía saber que su hermano estaba frágil. En cambio, Ranger bailaba a su alrededor, haciendo sonidos agudos, lamiendo la cara, las orejas y el cuello de Echo. Comprobó si tenía heridas con olfateos frenéticos, empujándolo suavemente como para decir, «Eres real. Estás aquí». Echo toleró el afecto por un momento, lamiendo débilmente la nariz de Ranger, pero luego giró la cabeza y miró hacia el bosque. Este soltó un suave y alentador ladrido. Lucas se quedó paralizado. ¿Qué estaba mirando? Desde la seguridad de las zarzas apareció otra silueta. Era una hembra de pastor alemán, aunque parecía más un lobo que un perro. Era más pequeña que Echo, con un pelaje de color sable pálido que se mezclaba perfectamente con la hierba seca. Estaba aterrorizada. Tenía la cola tan metida entre las patas que le tocaba el estómago. Se estremeció al oír ladrar a los guardabosques y se pegó al suelo. Era una perra callejera, un animal salvaje que probablemente nunca había conocido una mano amable ni un fuego cálido. Miró a Echo con absoluta dependencia. Lucas se dio cuenta al instante. Echo no solo había sobrevivido durante 3 semanas, había estado liderando. En algún lugar de ese barranco helado, en medio de las tormentas y el hambre, el alumno se había convertido en maestro. Echo había encontrado a alguien más débil que él, tal vez una vagabunda perdida en la misma tormenta, y había aplicado la lección que Lucas y Ranger le habían enseñado. Gunny no deja a nadie atrás. La había mantenido con vida. La había guiado. Y ahora la llevaba al único refugio seguro que conocía. Lucas se arrodilló en el barro. No le importaba mojarse. Abrió los brazos. «Echo», sollozó. «Ven aquí, Marine». Echo volvió la mirada hacia Lucas. No corrió. Ahora tenía demasiada dignidad para eso. Avanzó lentamente, con la mujer siguiéndole cada paso, escondida a su lado. Cuando llegó junto a Lucas, Echo se detuvo. Miró a Lucas a los ojos, con una inteligencia profunda y cansada en su mirada. Luego abrió la boca. Algo cayó sobre la hierba embarrada con un suave plap. Lucas miró hacia abajo. Era un guante. No era el guante de jardinería que solía traer Ranger. Era un viejo guante de trabajo de cuero podrido, probablemente encontrado en una zanja o en un campamento olvidado a kilómetros de distancia. Estaba rígido por el paso del tiempo y olía a mojo. Era basura, pero para Echo era moneda de cambio. Lo recordaba. Recordaba haber visto a Ranger en el porche meses atrás. Recordaba que en esta casa no solo se tomaba, sino que se contribuía. Se pagaba lo que se consumía. Echo empujó el guante hacia la rodilla de Lucas con el hocico. Miró a la perra aterrorizada y luego volvió a mirar a Lucas. El mensaje era tan claro como si lo hubiera dicho en inglés. «He vuelto y he traído a un amigo. Aquí está el alquiler». Lucas miró el guante y luego al perro. Una risa brotó de su pecho. Un sonido húmedo y entrecortado, mitad sollozo y mitad alegría. «Eres un idiota», susurró Lucas, con lágrimas corriéndole por la cara. «Eres un idiota hermoso y terco. Tu crédito aquí es bueno. Siempre es bueno». Extendió los brazos y los rodeó alrededor del cuello de Echo, hundiendo la cara en el pelaje sucio y enmarañado. Olía a lluvia, resina de pino y supervivencia. Echo apoyó todo su peso contra Lucas, dejando escapar un largo y tembloroso suspiro al liberarse por fin de la carga del liderazgo. Ranger se unió al grupo, presionando su gran cabeza contra el hombro de Lucas, con la cola golpeando el suelo con un ritmo constante. La perra observaba desde unos metros de distancia, temblando. Lucas no se acercó a ella, no la miró directamente, solo extendió una mano, con la palma hacia arriba, y la apoyó sobre la hierba. «No pasa nada», murmuró al aire. «Bienvenida al equipo». Echo la miró y gimió suavemente. Lentamente, con valentía, ella se arrastró hacia adelante. Olfateó la mano de Lucas, retrocediendo ante el aroma del café y el jabón. Luego dio un paso más y presionó su nariz contra el costado de Echo. Estaba a salvo. Lucas miró al cielo.
El sol era cegador. Las montañas se alzaban silenciosas y majestuosas, testigos indiferentes de este milagro. Regresaron juntos a la cabaña. Fue una procesión lenta. Lucas en el medio, Ranger a su izquierda, Echo cojeando a su derecha y la nueva recluta siguiéndolos de cerca. Cuando entraron en la casa, el silencio se rompió. Ranger corrió inmediatamente hacia la caja de juguetes, sacó una pelota de tenis y la dejó caer delante de Echo. Echo la ignoró y se dirigió directamente al cuenco de agua, bebiendo durante un buen minuto mientras los demás lo observaban respetuosamente. La perra se quedó junto a la puerta, mirando la chimenea. Lucas fue a la cocina y abrió la nevera. Pasó por alto las croquetas. Sacó el queso cheddar, el jamón caro y las sobras de filete. Llenó 3 cuencos. «Hora de comer», anunció. Mientras los 3 perros comían, el veterano, el superviviente y el refugiado, Lucas se sentó en su sillón. Miró las huellas de barro que destrozaban su suelo limpio. Miró el caos. Se dio cuenta de que durante años había considerado esta cabaña como un búnker, un lugar donde esconderse del dolor del mundo. Se había equivocado. No era un búnker, era un puesto de mando. Era una base de operaciones avanzada para los destrozados, un lugar donde se encontraban las cosas perdidas, donde los ladrones no robaban nada más que la soledad y donde el precio de la entrada era solo un guante viejo y gastado y un corazón dispuesto a volver a intentarlo. Lucas Harrison, antiguo sargento de artillería, miró a su escuadrón. Cogió el guante de cuero podrido de la mesa donde lo había colocado como si fuera una reliquia sagrada. «Misión cumplida», susurró a la sala. «Todos estamos en casa». Esta historia nos recuerda que, a veces, los muros que construimos para protegernos del dolor terminan bloqueando nuestras mayores alegrías. Lucas pensaba que su deber había terminado, que su corazón estaba demasiado cansado para volver a amar. Pero la vida, en su infinita sabiduría, le envió a un ladrón para que entrara y le mostrara lo contrario. A menudo esperamos el momento perfecto o a la persona perfecta para abrir nuestras vidas. Pero la verdadera familia no siempre se trata de quién comparte tu sangre. Se trata de quién está dispuesto a capear la tormenta contigo. Se trata de aquellos que regresan cuando podrían haber huido y de aquellos que ofrecen los pequeños y destrozados regalos que tienen para decir, «Te elijo a ti». Ya seas un soldado marcado por la batalla o simplemente alguien marcado por la vida, recuerda esto. Nunca estás demasiado destrozado para ser sanado y nunca eres demasiado viejo para encontrar un nuevo equipo. El único precio de entrada a una vida llena de amor es el valor de abrir la puerta. Si Ranger y Echo te han robado el corazón hoy, dale a me gusta a este video y compártelo con un amigo que crea en el poder de las segundas oportunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias sobre el increíble vínculo entre los seres humanos y los animales. Padre Celestial, te pedimos que bendigas a todas las personas que escuchan esta historia hoy. Oramos por los que se sienten solos, para que les envíes un compañero que les alegre los días. Oramos por los que tienen el corazón roto, para que les sanes el espíritu tal y como sanaste a Lucas. Cuida de nuestras familias, tanto humanas como animales, y protégelas de las tormentas de la vida. Que nuestros hogares se llenen del ruido de la alegría en lugar del silencio de la soledad. Si recibes esta bendición y crees en el poder curativo del amor, escribe amén en los comentarios a continuación. Que Dios os bendiga a todos.